Bueno, muy bien, como lo anunciábamos hace un ratito, vamos a mostrar estos pequeños cortos, fragmentos de videos que forman parte de la información a nivel nacional en estos días, 3, 4 días atrás. Sobre todo este que fue bastante publicitado, por decirlo de alguna manera, el tema de la estanflación, tanto por Cristina Fernández de Kirchner como de otros medios que levantaron esta información, este tema de Milei, en el cual se le hace una pregunta a Milei y él responde acerca de que estamos en estanflación. Y luego Cristina Fernández de Kirchner comienza a hacer un video entrando al recinto del Senado y ella camina explicando que la estanflación a sus colegas que vienen detrás, por supuesto, todo armado, todo editado para poder explicar qué es la estanflación y vamos camino a un estallido social, dice Cristina, la falta de dólares, alguien se la llevó, dice muy sutilmente, y la pregunta es quién en su gobierno, si alguien se llevó esos dólares, por favor tiene la obligación de denunciarlo o de decir quiénes son estas personas que se han llevado los dólares, si no queda como, como le va a pasar al presidente más adelante, que vamos a mostrar que se le hace una denuncia justamente por dar una información carente de validez cuando debió haber hecho la denuncia si es que él tenía claro aquello que estaba diciendo. Pero ya lo vamos a mostrar. Así que vamos a ver que en este gobierno que está terminando, 4 años de un mandato de Fernández, Cristina y varios ministros de Economía, el último Massa, donde en el último periodo se ha agudizado el tema de la inflación y se ha agudizado también el tema de la pobreza. Son datos que aparecen como resultado de la información que la UCA registra permanentemente en hogares y que ahora se han hecho público. Bueno, da pie para el análisis de estos temas que los mencionaba recién. Lo llamativo es que es la primera vez que ocurre un hecho de esta característica dentro de un gobierno justicialista. Antes esto era común en un gobierno de otro signo político. Ya pensemos lo que le pasó a Alfonsín, pensemos lo que le pasó a De la Rúa, y también en la última parte del gobierno de Macri, pero ahora le toca al justicialismo tener que también estar transitando este camino de inflación, de desocupación, de falta de puestos de trabajo, de estancamiento económico, y es la primera vez que esto le ocurre. Así que vamos a ir viendo esto a medida que transcurran los videos, vamos a ir incorporando algún análisis extra a lo que ya se muestra. Así que vamos rápidamente a este video que bueno, dura 3 minutos y 11 segundos. ¿Viste, Luchi, lo que dijo el presidente de esta ocasión? ¿Tuviste una charla nueva de Río Negro? Ahí dije, en marzo de este año, de esta ocasión. Dios mío. Lo virtuoso es no gastar más de lo que ingresa. Pero evidentemente, en épocas de crisis, esto es un instrumento que se necesita para evitar la recesión. Porque además, si no, podemos llegar a tener el infierno más temido, que es recesión con inflación. Y estamos al horno. ¿Qué es esta inflación? Esta inflación exactamente es caída total de la actividad, desempleo y al mismo tiempo precios altos, catástrofe social. En realidad, esta inflación es igual a catástrofe social. Bueno, pero dicen que falta plata, faltan dólares. Muchos dólares. Lo que se llevaron. A ver, cuánta perversidad. Dice Cristina que con Milei vamos a la estanflación y por ende a una catástrofe social. Pregunta, ¿y ahora cómo estamos, Cristina? Ahora, primer dato, en 7 de los últimos 11 años tuvimos alta inflación con recesión. ¿Eso cómo se llama, señora? Se llama estanflación. Hubo estanflación en Argentina en 2012, 2014, 16, 18, 19, 20 y 23. De hecho, Cristina, en los últimos 10 años, el país creció solamente 4%.
Y la inflación fue 5000%. ¿Cómo se llama eso, señora? Repita conmigo. Estanflación. Es más, hasta el economista acá, Álvarez Saji, que sé que a usted le gusta, llegó a decir, la gente se está cagando de hambre. Mire. Adentro del gobierno y adentro de la economía argentina hay un problema real que yo te quiero confesar, que depende con qué pie me levanto de la cama. Un día pienso una cosa y un día pienso exactamente la contraria, que es, no hay plata, la economía argentina está toda rota y la gente se está cagando de hambre. Y la gente se está cagando de hambre. Y esto lo dijo en el 2021. No hay plata, la economía está rota y la gente se está muriendo de hambre. La misma vicepresidente Kirchner, yo me acuerdo, el año pasado dijo que estamos ante los trabajadores pobres. Mire. Hoy la gente, hay una institución democrática grande. La plata no le alcanza, no llega a fin de mes. Y se produce un fenómeno en la Argentina que nunca lo habíamos conocido y que es el de los trabajadores en relación de dependencia, un segmento de los trabajadores en relación de dependencia pobres. Esto nunca había pasado. La pobreza siempre la ubicábamos por afuera del trabajo formal y registrado. Ahí estaba la pobreza, en los sectores informales, en los sectores precarizados, en los sectores vulnerables. Bueno, ahora no. Che, qué macana, hay que hablar con la vicepresidente o alguien para que lo cambie. Entonces, señora, con todo respeto, esta es su estanflación, esta es su catástrofe social, no es la de Milei. Vuestro gobierno, señora, ha destrozado a la clase media y a los trabajadores argentinos. Cristina, este es tu desastre. Háganse cargo del desastre que están dejando. Por eso estamos ante un fenomenal cambio de era. Bueno, una de las cosas que corté de ese fragmento del editorial de Jonathan Viale son las diferentes versiones o comentarios de medios K que destrozan al propio gobierno, específicamente a Fernández, y la salvan, por supuesto, a Cristina de este caos en la cual forma parte la vicepresidenta, porque forma parte de un gobierno, de una fórmula que ganó las elecciones y que gobernó y gobernará hasta el último momento. Entonces, es notable cómo esta manera de autodestruirse que tiene específicamente los militantes K a través de los medios, han lapidado la figura de Fernández. De hecho, yo decía, es un árbol caído del cual muchos están haciendo leña, y hacía referencia específicamente a estos medios K a nivel nacional que, bueno, denotan la figura y la responsabilidad que tiene el presidente hasta el último día. Vamos a ver el siguiente video, que tiene que ver con un informe de la UCA, Universidad Católica Argentina, en la cual da una visión de estos últimos 3 meses sobre la pobreza, y dice, bueno, datos que son alarmantes y que muestran esta decadencia en la cual está la Argentina y esta, como dice Cristina Fernández, esta catástrofe social en un gobierno justicialista. Así que algunos datos para tener en cuenta: el 44,7% de la totalidad de los argentinos son pobres, medidos según la UCA. Hay algunos analistas que dicen que la cifra es mucho más alta porque toma solamente algunos conglomerados y que no atiende las problemáticas que ocurren en el interior de las provincias. Por ejemplo, situaciones como podría ser Feliciano o cualquier ciudad del interior de la provincia de Entre Ríos o del interior de cualquier provincia, porque atiende los principales conglomerados, las principales ciudades que tiene el país. Bueno, entonces allí dicen algunos que seguramente esta cifra es mucho mayor si la medición se hiciera mucho más extensa. Pero bueno, es el dato que hay y es sobre lo que se tiene que estar trabajando. También dice que esto representa a 20.800.000 argentinos pobres, y esto tiene que ver con el aumento de la pobreza que en el último periodo de Massa ha crecido exponencialmente. 2 de cada 3 niños en Argentina es pobre. 2 de cada 3 niños en Argentina es pobre. Y esto es un dato que realmente debe preocupar a
las autoridades que van a asumir, llamémosle Milei, en lo nacional y también en lo provincial a Frigerio, porque son estos datos sobre los cuales habrá que trabajar para empezar a paliar este problema que tiene Argentina en materia de pobreza estructural y en indigencia, que también es elevadísimo. Y el 33% de los trabajadores, como lo mencionaba la vicepresidenta, el 33% de los trabajadores son pobres, es decir, su sueldo no alcanza a cubrir la canasta básica de alimentos, y esto lleva a que, bueno, estos datos sean muy fuertes cuando se los mira, teniendo en cuenta estos números que han aparecido ahora. Vamos a ver el video, dura muy poquito, y después sí, volvemos nuevamente con otro de los temas. A ver, vamos al informe de la UCA, por favor. 44,7% de la población argentina es pobre. Esto es deplorable. 20.800.000 argentinos son pobres. O sea, 364 estadios de Boca, si te gusta más, para que lo entiendas. Mirá el desastre que hicieron, mirá. Mirá la evolución de la pobreza. 28, 35, 45. 10.4 años. Peor todavía, 2 de cada 3 chicos son pobres. 8 millones de niños y adolescentes viven en hogares pobres. Otro dato trágico, el 33% de los trabajadores son pobres. Entonces vení. Señores del gobierno, señores y señora del kirchnerismo, Cristina, no hablen nunca más en nombre de los pobres. Yo les pido por favor. No tienen más autoridad, se acabó. No hay más autoridad moral para hablar de los pobres. Han destrozado como nunca antes a la clase media. Pauperizaron a la sociedad argentina, pero como nunca. Bueno, los datos son claros, contundentes y no dan lugar a duda. Desde 2019 hasta ahora, la fórmula Fernández, Cristina Fernández, Aníbal Fernández, Alberto Fernández, subió un 10% de la pobreza en el país. Y esto, podrán decir algunos, bueno, se debe a las plagas a la sequía, a la cuarentena, a la guerra con Croacia, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que cuando uno asume una función, tiene que hacerse cargo de lo bueno y de lo que no es tan bueno cuando sucede. ¿Por qué? Forma parte de la impronta de la función pública. Entonces, no hemos escuchado hasta ahora hacerse cargo de esta decadencia en materia económica que ha llevado a la Argentina a estos niveles. Recordemos que Massa, candidato a presidente hasta hace muy poquito, le gana a Milei por una diferencia abrumadora, estaba con muy buenas chances como consecuencia de este relato y esta propaganda oficialista, que bancamos todo, que pagamos todo con nuestros impuestos, porque según comenta la gente, la campaña Massa le costó al país 1,5 punto del Producto Bruto Interno. Esto significa mucho dinero volcado a la campaña electoral, cosa que no sucede cuando uno es opositor. Así que esto también tiene que hacerse cargo, reaccionar y trabajar a futuro para que estas cosas no vuelvan a suceder, para que cuando hay un candidato oficialista, sea nacional, provincial o municipal, el dinero para su campaña política salga de aquellos aportes de particulares, como lo hacen cuando se es oposición. Así que este es un dato que seguramente también habrá que seguir peticionando ante quien corresponda para que finalmente se blanqueen los fondos de las campañas electorales y que cuando haya una malversación de fondo o hay desvío de fondo, si esto es así, la justicia puede actuar con el rigor de la ley. Ahora sí vamos al presidente, un presidente que hace mucho tiempo está en salida, un presidente que prácticamente no aparece, hace bastante tiempo que no da ningún dato relevante, más allá de invitarlos a hacer alguna inauguración circunstancial en algún lugar de provincia de Buenos Aires, un presidente que se ha desdibujado y que con el correr de los tiempos y cada vez que habla
se desdibuja más todavía. Escuchando algunos noticieros K, por decirlo de alguna manera, C5N, por ejemplo, es impresionante cómo denotan la figura del presidente, hasta lo han tildado de, bueno, una palabra que no quiero mencionarla porque es un exabrupto, y de una periodista que luego tuvo que pedir disculpas por la palabra que usó, y así todos los referentes periodísticos K están denotando la figura del presidente, lo están, bueno, de alguna manera serruchando el piso, como se dice habitualmente, a un presidente que prácticamente no tiene respuestas para los problemas nunca tuvo respuesta para los problemas que la Argentina ha vivido a lo largo de estos 4 años. Vamos a ver que se quiere ir a España, ese es el punto, que se quiere ir a España, y bueno, Massa también va a tener probablemente trabajo en Estados Unidos. Los muchachos se quieren ir, y la pregunta es ¿por qué se quieren ir, no se quedan en el país, como lo han hecho los anteriores presidentes? Y es porque no pueden caminar por la calle, porque la gente seguramente al verlos va a reaccionar, y no de buena manera, por lo que ha dejado su paso por la función pública. Vamos a ver este video, que es muy cortito, y los juicios que tiene Fernández, 108, y vamos a ver qué es lo que sucede luego en el siguiente video con un nuevo juicio que apareció para Fernández en el día de ayer. ¿Lo vemos, señor director? Ahora entiendo por qué se quiere ir del país. Claro. La Cámara Federal tiene un registro a través del Centro de Información Judicial. Yo le voy a comentar, seguramente lo sabe a través de sus asesores, si no se lo cuento ahora, que desde el año 19, desde que asumió, hasta hoy, o hasta ayer, porque la Cámara Federal abre en 3 minutos más precisamente, tiene 108 denuncias penales. Mamma mía. Por supuesto, me imagino que Alberto Fernández con su equipo de trabajo tendrá una planilla de Excel, habrá hecho un seguimiento de las causas, etc. Por distintos delitos. Por distintos delitos, todo delito contra la administración pública, eso es lo que le corresponde a él como funcionario. Es decir, atención a Alberto Fernández, porque es público estos registros. Uno entra al Centro de Información Judicial, pone el nombre y apellido de Alberto Fernández, su número de documento, o de cualquier funcionario que quiera saberlo, y le aparece la cantidad. 108 denuncias penales tiene Alberto Fernández desde que asumió en la función como presidente de la Nación. Ahora entiendo por qué se quiere ir del país. Claro. Bueno, él dice que por 6 meses, ahora me doy cuenta. Perdón. Bueno, hay que hacer una aclaración. Cuando uno tiene un cargo público, cuando uno asume una responsabilidad pública, no puede ser un comentarista de la realidad. Lo que le pasó a Fernández es que él empezó a comentar una realidad que lo puede ser cualquier otro ciudadano, yo, cualquiera, usted, cualquiera, porque no tenemos la responsabilidad que nos imprime la ley. En el caso de Fernández, el caso del presidente, como en el caso de la vicepresidenta y de los demás funcionarios, tienen una responsabilidad ante datos que creen, o situaciones que ellos creen que no es correcta. Como en el caso de Fernández, y por eso se le suma un nuevo juicio más, ahora tiene 109, esta última que fue ayer, por omisión por descreer los datos que brinda el INDEC. Él tenía la obligación, si descreía de los datos del INDEC, tenía la obligación de presentarse a la justicia para que se verifique la veracidad de esos datos. No lo hizo, y rápidamente, y es llamativo, una abogada hace la denuncia y recae en una jueza K. Así que le espera malos momentos para el hoy presidente y dentro de algunos días expresidente. Pero vamos a verlo y vamos a compartir con ustedes esto que pasó ayer, nada más. Presidente Alberto Fernández hizo declaraciones sobre los datos de la pobreza, poniendo en duda los datos del propio INDEC. Lo cierto es que ahora lo denuncian, y atención, porque en los planes de Alberto Fernández estaba irse del país. Por cierto, destino España, por lo que conocemos. Gonza, ¿qué puede pasar con esto? Bueno, la denuncia está radicada ya en los tribunales, Caro. Vamos a leer lo que es la ficha de asignación. Creo que la podemos mostrar, Franco. La ficha donde están, vos te metés en los tribunales y metés nombre, apellido, algunas cositas más, y te aparece esto. Asignación día 5 de diciembre de 2023, es decir, hoy. Expediente número 4290/2023. Es una denuncia, se sorteó, tocó al Juzgado Criminal y Correccional Federal número 3,
La denunciante es la doctora Valeria Laura Carreras, una mujer muy cercana al kirchnerismo duro. Los delitos que se le achacan al denunciado Alberto Fernández son los de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Esto es artículo 248 del Código Penal. Y el segundo artículo que le achacan, el delito contemplado en un artículo, que es el 249, es el de incumplimiento de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Vamos a meternos en la denuncia. La denuncia es muy clara. Denuncia de incumplimiento de los deberes de funcionario público por omisión. Solicita con carácter de urgente y como medida cautelar se dicte impedimento de salida del país al doctor Alberto Domingo Fernández, ¿no? Entonces, cuando uno se mete en la denuncia, la doctora Valeria Laura Carreras empieza a describir qué es lo que le achaca al hasta ahora presidente de la Nación. Vengo a formular una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Especialmente solicito se ordene cautelarmente la prohibición de salida del país para Alberto Fernández. Ello atento a haber trascendido que el actual presidente saliente se instalaría a vivir junto con su familia en España. Entonces va a la descripción de los hechos. Dice la doctora Carreras: en las últimas horas se ha tomado conocimiento a través de una entrevista brindada por el actual mandatario Alberto Fernández que, abre comillas, descreía del índice de pobreza informado por el INDEC. Y ahí cita a Alberto Fernández, claro. Sí. Es muy fuerte, dice. Esto lo dijo Alberto Fernández, está citado en la denuncia. Yo creo que la pobreza está mal medida. Si hubiera semejante cantidad de pobreza por el 40%, la Argentina estaría estallada. Esto, vuelve a cerrar comillas, señaló el presidente, que contrapuso esa realidad lacrante con el crecimiento de consumo y la creación de empleo registrado. Bueno, allí está la denuncia que en el día de ayer se libró hacia Fernández por justamente esto, omisión y descreer de los datos del INDEC. Es importante que los funcionarios tomen cartas en este tema, tienen que ser responsables, no pueden ser comentaristas de una realidad, tienen que marcarse con datos fidedignos y bueno, si hay algo que no está bien, presentarse rápidamente a la justicia para que la justicia lo aclare. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y en el siguiente bloque vamos a hablar de educación y vamos a estar hablando también de la entrevista a Frigerio. Dos temas sumamente importantes que van a ser muy fuertes el año que viene en lo nacional y en lo provincial. Así que quédese allí, espérenos, ya venimos enseguida con estos temas educación y la entrevista a Frigerio sobre impuestos. Fíjese, este es un dato muy importante que va a aparecer cuando hablemos del decreto 374. Ya venimos.